Bienvenidos. Bienvenido al Evangelio en español. ¿Hay alguien por la primera vez en el centro? Bienvenido. El BCR es una organización sin fines lucrativos 501 y operamos solamente con voluntarios y donaciones. ¿Okay? La misión aquí es estudiar el espiritismo y promover la práctica de la caridad espiritual y material. Todas las charlas son transmitidas al vivo en YouTube. Si alguien no puede venir o conoces a alguien también que no puede venir, puede asistir la charla en por YouTube. Está aquí la dirección: www.youtube.com/BCR-Miami. La lectura de hoy es del libro Padre Nuestro, por Francisco Cándido Xavier, capítulo 146, no es solo. Mas ahora, despojaos también de todas esas cosas, de la ira, de la cólera, de la malicia, de la maledicencia, de las palabras torpes de vuestra boca. Pablo. En la actividad religiosa, mucha gente cree en la reforma de la personalidad, desde que el discípulo de la fe se desligue de ciertos bienes materiales. Un hombre que distribuye gran cantidad de ropa y alimento entre los necesitados es tenido en cuenta de renovado en el Señor. Con todo, esto constituye una modalidad de la verdadera transformación, sin representar el conjunto de las características correspondientes. Hay criaturas que se despojan de dinero en favor de la beneficencia, pero no ceden en el terreno de la opinión personal, en el esfuerzo sublime de la renuncia. Enormes filas de aprendices se proclaman dispuestas a la práctica del bien. No obstante, exigen que los servicios de beneficencia sean ejecutados por otros. En todas partes se oyen fervorosas promesas de fidelidad a Cristo. Sin embargo, nadie conseguirá realización sin observar el conjunto de las obligaciones necesarias. Pequeño error de cálculo puede traicionar el equilibrio de un edificio entero. Es que al despojarse a alguien de un patrimonio material a beneficio de los demás, no se olvide también de desintegrarse alrededor de sus propios pasos. Los viejos envoltorios del rencor, del capricho enfermizo, del juicio apresurado o de la liviandad criminal, dentro de los cuales sujetamos pesada máscara al rostro para parecer lo que no somos. Reflexionar acerca de la lectura de hoy. La lectura de hoy, Emmanuel, nos recuerda de la verdadera renovación. Nos recuerda que la verdadera renovación es la que ocurre en nuestro interior. Podemos deshacernos de nuestros bienes materiales en favor de la caridad, pero no siempre cedemos en el terreno de la opinión personal, sujetando pesada máscara al rostro para parecer lo que no somos. Me acuerdo de meditar sobre mis pensamientos y acciones para quedarme libre de mis antiguos envoltorios negativos y caprichos enfermizos. Esa es la pregunta para reflexión. Vamos a ponernos entonces en ese momento confortables en nuestra silla y vamos a elevar nuestro pensamiento
al Mestre Mayor Jesús, a través de los buenos espíritus, espíritus de luz, de bondad. Y vamos a agradecerles por todas las bendiciones recibidas. La bendición primeramente de la vida, de estarmos en ese plan, aprendiendo, y sabiendo que a través de ese aprendizaje es que vamos a progredir. Pedimos fuerza para continuar en este camino de progreso, que tengamos mucha fuerza, mucha resistencia, y que podamos, con el amor de Cristo, para que llegue hasta nosotros, y con esto ser personas mejores día após día. Muchas gracias, Señor, que así sea. Bueno, hoy tenemos a Adimir Serrano dando la charla. Adimir es un trabajador hace 10 años aquí de la Casa Espírita. Ha conocido el espiritismo aquí en los Estados Unidos, en esta casa. Bienvenido, Adimir. Buenos días a todos. Gracias por venir a esta casa y compartir, buscar la misma cosa que estamos todos buscando, ¿no? Que es esta luz. Una luz que nos alumbra los conocimientos de nosotros mismos, de qué somos, de por qué estamos aquí en la tierra, por qué sufrimos temporalmente, por qué las cosas, por ejemplo, pasan de la manera que pasan, por qué hay personas con tantos bienes, tantas riquezas y otros pobres, por qué unos son saludables, otros son enfermos físicamente, mentalmente, moralmente, espiritualmente, como nosotros vemos desafortunadamente aún en nuestra sociedad. Y nosotros podemos, leyendo el periódico, viendo la televisión, las noticias diarias en todas las partes del mundo, y ver cómo una parte del mundo es de una manera más tranquila, otra es más violenta, una tiene más compasión, otros más violencias, más muertes. Eso está alrededor de nosotros todos los días. Y desafortunadamente, eso se pasa porque una gran parte de los espíritus encarnados aquí en la tierra todavía están en la oscuridad. Hay unos que no entienden, por ejemplo, que la fecha de hoy, 2014, es un punto en nuestra historia que ya está desarrollada de una cierta manera y vive todavía inmerso en ideas que no combinan, ideas que no pertenecen a nuestra realidad. Por ejemplo,
nosotros vemos hoy en partes de Europa, por ejemplo, en Escandinavia, que son sociedades un poco más justas, un poco más desarrolladas de que otras partes. Por ejemplo, ahora en el Medio Oriente, con el ejército islámico, por ejemplo. Otras partes en África también, con un grupo que se llama Boko Haram u otro Al-Shabaab. Son todavía espíritus que están inmersos. No se dieron cuenta que la realidad que ellos proponen traer ya no sirve más para la nuestra actual realidad. Los cubanos saben muy bien que el comunismo tampoco sirve para nuestra realidad. Entonces, existe todavía pueblos y personas que tienen en su interior, como vimos en nuestra lectura, estas tinieblas que tiene que ser, debe ser quitada, salida a ellos mismos por su propio trabajo para que ellos también se alumbren. Pero la humanidad ya estuvo peor que está hoy. Antes de las enseñanzas de Cristo, por ejemplo, había también mucha tiniebla. Y Jesús trajo una fórmula para el vivir humano diferente de lo que se practicaba en la época, por ejemplo. Entonces, él con sus enseñanzas, y no solo con sus enseñanzas, pero haciéndolo, las acciones que él tomaba de su propia enseñanza, él practicaba el que predicaba. Cambió, trajo luz a la humanidad. Y en su época era bastante precaria los medios de comunicaciones, obviamente. Hace 2000 años, más de 2000 años. Entonces, la única cosa que había comunicarse era la escrita y el pasaje de enseñanzas verbalmente, oralmente. Entonces Jesús, como sabemos, él no escribió nada. Sus enseñanzas eran pasadas verbalmente, oralmente a sus discípulos, que él escogió en su trabajo que tenía en la tierra, personas, espíritus sencillos, otros ya que tenían una posición social. Lucas, por ejemplo, era médico. Pedro era pescador. Mateus cobraba impuestos, trabajaba en finanzas. Entonces, de variadas clases sociales, pero personas que él sabía seguramente que podría llevar sus enseñanzas al futuro. Y él, que nosotros vamos a estudiar hoy, fue una de ellas, que es de extremada importancia y es también lo que nosotros en espiritismo proponemos, que es traer esta luz, alumbrarnos primeramente con un poco de conocimiento de nuestra realidad, de la realidad de la vida en la tierra, de la realidad de la vida después de la tierra. Y así, primero,
teniendo esta luz, este conocimiento, nosotros seamos capaces de pasar adelante. Entonces Jesús tenía como su, ¿cómo se dice? Spokesman, portavoz. Tenía entonces como su portavoz las personas que estaban a su alrededor, que convivía con él, que podía preguntarle cosas que él no entendía para que él lo explicara. Y entendiendo eso, entonces pasaría este conocimiento adelante. Y como ustedes saben, nosotros espíritas o espiritistas somos, acima de todo, cristianos, porque tenemos en Jesús el modelo de persona o modelo de espíritu avanzado, ideal, que también nació sencillo como nosotros, pero a través de su trabajo en sus muchos eones de años como espíritu, llegó a un punto de iluminación tan grande de venir, encarnar en la tierra, quedarse aquí 37 años, algunos dicen 33, los estudiosos dicen 37 porque cuando el tiempo que se dice en que Jesús vivía era 4 años antes. O sea, Jesús nació 4 años antes de Cristo. Yo estaba tratando de explicar eso a mi hija y yo le dije, si fueran cambiar el calendario, nosotros estaríamos en 2018. Y ella estaba muy contenta, ella tiene 14 años. Y dijo, oh my God, tenía 18 años. Yo quiero que no, podemos hacer algo para que cambie así, ahí no tengo que ir a high school, ya voy a college. Pero no es bien así que funciona. Y Jesús, sus enseñanzas eran hablando con las personas y trayendo la buena nueva, ¿no? Y del estudio de hoy es una parte que él dice al final de su sermón de la montaña, del monte, ¿no? Entonces ese sermón del monte es de las bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, los pacificadores, los humildes, etc. Entonces él está en la montaña porque de ahí, en este punto más alto, él podía hablar con la gente que estaba a su alrededor y los que estaban más cercanos a él eran sus discípulos o sus apóstoles. Entonces, después de decir las bienaventuranzas, él entonces habla a sus discípulos, porque Jesús viene del mundo espiritual, traer estos conocimientos, estas enseñanzas que va a cambiar la humanidad. Y él sabe que su tiempo es corto, pero que él tiene que dejarlas las enseñanzas para que sea pasado al futuro a través de sus apóstoles. Entonces, al final, él dice a sus apóstoles, ellos ya tienen esta enseñanza, por lo menos esta parte ahí que él estaba hablando, y él dice que vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un celemín, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están
en la casa. Y como nosotros sabemos, Jesús se utilizaba muchos de imágenes, de parábolas, para metáforas, para que la gente escuchaba su mensaje y lo mantenía en su conocimiento, porque nosotros sabemos cuando vamos a la charla, por ejemplo, aquí, yo voy a hablar por 40 minutos y voy a decir un montón de palabras. Voy a transmitir varias ideas, pero ustedes solo van a retener, como conocemos, más o menos 25%. Y yo lo diría también si estuviera ahí, mismo. Entonces, nosotros retenemos muy poco de algo que escuchamos, sobre todo si es una charla, sobre todo si es un domingo de la mañana, que todavía no desayunamos, no comemos mucho y hasta casi a la hora del almuerzo, y tenemos ahí el estómago diciendo, ponga mi comida, rosnando, es más difícil todavía. Pero sí, él hablaba, entonces utilizaba esta imagen para que aprendiera. Y esto muchas veces es importante y nos ayuda a retener una información. Mi hija esta que quiere que sea 2018, está viendo una serie de programas por la computadora, los Grey's Anatomy, que es una serie de médicos que son residentes en medicina, etc. Entonces está escuchando mucho de eso, de problemas de salud, de diabetes. Estábamos hablando de diabetes otro día. Yo estaba tratando de explicarle y ella no entendía. Entonces yo traté de hacerle una imagen para que ella comprendiera cómo funcionaba la cosa. Entonces yo le hice que azúcar, glucose, es ¿cómo se dice? Es combustible de las células. Y todo que nosotros comemos, sea dulce o sea salado, el sistema transforma en glucose, que es de energía, y va por la corriente sanguínea que va después a las células. Y la insulina tiene un trabajo específico para llevar la glucosa a la célula. Y solo la insulina es capaz de penetrar en la célula y dejar ahí esta glucosa para que la célula se alimente. Y la insulina es hecha por el páncreas, ¿no? Entonces yo hice una imagen. O sea, la insulina es como un chofer de Pizza Hut que va a entregar pizza a su casa. Entonces, y la glucosa es la pizza. Y solo este chofer de Pizza Hut tiene la llave para entrar en la célula. Y existe, cuando nosotros estamos bien saludable, páncreas funcionando bien, existe un equilibrio. Entonces, la insulina o la pizza es hecha y tiene ya un chofer ahí para llevarla donde es necesario para que la célula se alimente. Entonces, si está funcionando bien, existe un equilibrio. Sale la pizza, se le entrega, ¿no? Entonces está siempre caminando. El sistema está en homeostasis, que es un equilibrio. Entonces le dice, cuando el páncreas no produce insulina suficiente, entonces no está produciendo choferes suficientes, no tiene, we hire, pues estamos contratando. Entonces no tiene choferes suficientes para entregar pizza, pero sale pizza en el mismo ritmo. La pizza sigue saliendo. Entonces, pero no tiene choferes suficientes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se dice? Se acumula pizza y ahí empieza a causar problemas. Entonces, la aplicación artificial de insulina es como si estuviera inyectando choferes. Entonces, este chofer agarra la pizza, va, entrégasela y ahí funciona.
Exactamente. Entonces, eso, yo tenía eso, algo que vino en emergencia y pasé esta mensaje a ellos. Ahora ustedes saben cómo la insulina entra en la célula. Sí. Funciona. Es más fácil con imágenes, ¿no? Entonces, Jesús utilizaba este tipo de habla para que la gente entendiera. Y el trabajo que él tenía, vos sois la luz del mundo, a sus discípulos, él dijo, ahora yo ya aquí usted tiene la enseñanza, tiene la luz que va a alumbrar la humanidad, está contigo. Ahora tienes que salir y dársela a los otros que todavía están en la tiniebla, porque no se puede esconder. Usted ya tiene esta luz, no la guarde para ustedes, no la ponga bajo del selemín. Este es un selemín que es hecho con bambú, ¿no? Con bambú, pero tiene también uno, yo vi, que es una caja de madera. Selemín era esta vasija, ¿no? O como así, que se utilizaba como medida para poner granos, para poner cosas, como no tenía quizás balanza en ese tiempo, entonces lo llenaba. ¿Y cuánto vale eso? Un selemín era más o menos, tenía selemín de varios tamaños, de 2 kilos, de 10 kilos, de 30 kilos, era una medida. Entonces Jesús utilizó esto y seguramente ellos utilizaban allá. Quizás él lo hacía porque él era carpintero. Entonces quizás él hacía selemín. Entonces esa fue la imagen. No va a tener toda esta su luz y ponerla bajo, esconderse. No, tiene que salir y alumbrar a todos, a toda la casa. Entonces esta es tu obligación, llevar lo que te estoy enseñando hacia afuera, hasta la humanidad, ¿no? Ok. Entonces, después que él dijo eso, que le pasó la idea del trabajo de sus apóstoles, entonces él le dice a ellos lo que tienen que hacer. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, tú ya sabes, va para allá. Entonces, ahora, ¿cuáles eran las buenas obras a que él se refería? ¿No? Nosotros sabemos muy bien que estudiamos aquí el espiritismo, también los que leen la Biblia o el Nuevo Testamento, que es donde están las enseñanzas de Jesús, se sabe que uno de ellos es el amor incondicional, como él predicaba y él lo hacía. Entonces, su benevolencia, que una de ellas, era para con todos. Y él estaba muy, muy adelantado para su época, obviamente. Por ejemplo, él aceptaba mujeres que querían seguir su enseñanza. Y era en una época, y él era judío, y en el judaísmo eran los hombres que eran religiosos, ¿no? Era patriarcal los hombres, pero Jesús era igual. Mujer, hombre, pobre, rico, todos iguales. Entonces, él trajo, y esta fue una de las principales, una de las cosas más grandes de enseñanza, más transformadora que apareció en la humanidad. Y esta, cuando los apóstoles salieron entonces para predicar lo que Jesús había enseñado y para traer esta luz que Jesús le dio para que traera, también en su medio, en la formación de la religión cristiana que conocemos, las mujeres también participaban, obviamente, porque ellos practicaban lo que Jesús enseñaba. Y eso también ayudó con que la religión
creciera, ¿no? Porque todos son iguales, no hay restricciones. Entonces, y todos somos iguales, hijos de Dios. Entonces, la enseñanza es para todos. ¿Por qué es para todos? Porque lo que él trajo, lo que predicó, eran cosas, enseñanzas que con la capacidad de transformar la persona radicalmente. Y sabemos por la historia que realmente transformó radicalmente. Que en su época, por ejemplo, en Grecia, allá había otras religiones. Por ejemplo, India tenía su religión. Parte de Asia ya tenía el budismo, que ya eran de más tiempo. Pero el Occidente, no, eran paganes. Occidente en la época era Grecia de más fama, ¿no? Grecia, Roma, que practicaban la religión pagana. También en Escandinavia, los vikings, también la religión pagana. Aquí en el mundo nuevo, donde estamos, Estados Unidos, toda la América del Norte, eran indígenas, todavía tenía también su religión, tenía su espiritualidad, pero eran cosas también, eran dioses los elementos de la naturaleza, ¿no? Sol, viento, luna, etcétera, trueno, esas cosas. Entonces, y tenía muchas supersticiones, ¿no? Eran pueblos supersticiosos, ¿no? Porque algo pasa con la persona, una plaga o algo que pasa, una calamidad, son los dioses que están molestos con nosotros. Bueno, ya era algo, porque si estaba molesto, era porque estaba haciendo algo que no debería hacer. Entonces estaban siendo estaban siendo punidos. Entonces Jesús cambia eso, ¿no? Cambia porque ella lleva una otra idea. Entonces, en Roma, toda la Europa, por ejemplo, en esa parte eran bárbaros, ¿no? Eran bárbaros que eran aquellos de eran los vándalos que eran pueblos, eran tribus que no tenían religión, no tenían nada y que peleaban, era la fuerza. Utilizaba la fuerza para poner sus ideas, mataban, invadían ciudades, robaban todo, era feo. Pero el cristianismo entra primero en Roma con los apóstoles y en su alrededor, después Roma va a ser invadida por los bárbaros que van a tomar la religión, va a tener contacto con el cristianismo, con las enseñanzas de Cristo y se va a cambiar. Entonces, por ejemplo, hoy lo que nosotros miramos, todos queremos ir a Alemania, a Francia, a Suecia, por ejemplo, y yo he estado en algunos de esos países, muy admirable cómo están ahora, ¿no? Pero en una época eran estos bárbaros que vivían ahí, ¿no? Pero y que actuaba de una manera que para ellos era correcto, es más o menos lo que se ve hoy con estos grupos radicales terroristas que se ve, que son conciencias presentes en este siglo, pero su manera de pensar es de estos tiempos de los bárbaros, ¿no? O sea, no está ajustada a nuestra realidad. Entonces, las enseñanzas de Jesús, esa sencilla de un Dios eterno, de un Dios solo, monoteísmo, ¿no? De la realidad de la vida espiritual, que fue una de las principales de enseñanza suya, el reino de los cielos, por ejemplo, y él habla mucho de eso. Entonces, él empieza a despertar la humanidad para una realidad mucho más grande de lo que se ve, de lo que se puede o de que ellos tenían idea o el concepto. Y también la necesidad de sermos una organización, toda la humanidad, de hermandad, ¿no?
cómo ayudarnos uno al otro. La necesidad de tener compasión, por ejemplo, ¿no? De hacer caridad, etc. Entonces, el cristianismo es interesante, que sus raíces, cuando en su comienzo, es más o menos como ocurrió con el espiritismo. Primero, son unas personas que aceptan la idea, que les gusta y quieren entonces estudiar más, aprender más y se reúnen. Entonces, al principio, cuando sus apóstoles salen de Palestina, por ejemplo, para llevar esta luz de nuevos conocimientos, ellos salen de Palestina y van a Grecia, a Turquía, que está ahí cerca, y Roma, que es el Imperio Romano, Pablo, Pedro y otros. Ellos van en comunidad judías y sinagogas, porque ellos se consideran judíos, ¿no? El primero, ¿cómo se llama? Uno de los primeros cristianos que dice, se me olvidó el nombre, que dice que yo soy cristiano. Eso fue después. Ellos se consideraban judíos y también consideraban que Jesús era el Mesías que los judíos esperaban, que vino a traer sus enseñanzas. Entonces ahí era donde ellos se centraban. Iban a las sinagogas. Pero como ya estaba con la conciencia más amplia para venir y entender esta nueva enseñanza, esta nueva manera de vivir, no es exclusivo para judíos, porque Jesús dice que es para todo. Por eso que en su grupo tenía gentiles, tenía mujeres, tenía quien quiera. Entonces ellos abren esta mentalidad y otros que paganes, lo que sea, que no tenía religión ninguna, era bienvenido. Era bienvenido. Entonces, después de cuando uno era en la sinagoga, esos, los gentiles, por ejemplo, que no tenía su iglesia, se reunían en las casas. Entonces, ahí formaba un grupo y este grupo iba creciendo. Entonces, después hacía una iglesita, un grupo, un sitio más grande para la iglesia o una casita. Salían toda la gente de ahí específicamente para eso. Y en Roma, por ejemplo, ahí tenía una comunidad grande también de judíos y tenía los cristianos. Y también que se reunían en su casa y tenía esta nueva propuesta. Entonces ellos se ayudaban y ayudaban a quien podía. Practicaban lo que Jesús le enseñara a practicar, la bondad, la compasión, etc. Entonces había problemas y muchos judíos se quejaban de estos cristianos con las autoridades romanas. Pero las autoridades romanas sabían de su trabajo, sabían que ellos no peleaban, por ejemplo, si le atacaban o le agredían, ellos aceptaban, perdonaban y daba la otra mejilla, ¿no? Él no entendía y ellos eran gente que ayudaba. Si tenía pobre que no tenía comida, ellos le daban comida. Entonces los romanos, pero ¿por qué están haciendo esta gente de malo? Para mí parece que están haciendo cosas buenas, ¿no? Entonces, y así es más o menos la propuesta que nosotros entendemos en el espiritismo. Entonces, fue una idea revolucionaria que transformó la humanidad así rápidamente, en cuestión, se llevó años, pero con muchas persecuciones, pero Jesús también ya había predicado que eso pasaría, pero para seguir adelante, porque eso era benéfico a la humanidad y también, aunque las personas murieran físicamente, por eso seguiría viviendo, porque esto trajo también esa idea de la inmortalidad del alma, del espíritu y de la continuación de la vida espiritual.
en el mundo espiritual. Tanto es que la historia es dividida en antes de Cristo y después de Cristo, porque fueron eras radicalmente diferentes y mejores, ¿no? Entonces, esta idea que transforma, que Jesús estaba seguro, por eso él vino aquí, que eso transformaría la humanidad para mejor. Entonces él vino en una época que era necesario, porque era una época que tenía mucha tiniebla en el ser humano, violencia, todas esas cosas. Si ustedes estudian, por ejemplo, la historia de Roma, sobre todo los emperadores, de todo eso, es feo, pero es algo que los espíritus encarnados en esa época con esos trabajos que tenía o que hacía, era el conocimiento que tenía. Era lo mejor que podía hacer. Pero con el tiempo también se transforma, con el reciclaje del alma, con el desencarnar, con el reencarnar, todo eso va destilando estas partes más negras que tenemos en nosotros, esos defectos. Que una de las bellezas es que de esta realidad de la vida espiritual que nosotros aprendemos, de reencarnación, que nosotros aprendemos en el espiritismo, es que estamos, aquí no nos acordamos de qué hacíamos antes, de qué hemos hecho en la vida pasada, ni nada. Y estamos aquí trabajando para nuestro mejoramiento, para nuestro progreso y encarnando, pasando las pruebas de la vida que no es fácil. Y al desencarnar, nosotros vamos a tener un tiempo para estudiar cómo fue que nosotros vivimos la vida terrena. Vamos a tener una conciencia más amplia porque ya no vamos a estar más preocupados en levantar mañana a las 6:30 de la mañana y a trabajar cuentas, va llegando el fin del mes. Entonces ya no vamos a tener cosas con que preocupar así y mantenimiento del cuerpo físico, de la vida física, que no es fácil. Entonces vamos a tener tiempo, sí, para estudiar a nosotros mismos, ¿no? ¿Y qué es que hicimos? ¿Para qué? ¿Cuál es nuestra función como espíritu? Entonces vamos a tener tiempo de ver eso y vamos a ver los errores que cometemos y nosotros vamos entonces a venir a una otra oportunidad para arreglar cosas. Entonces, todo esto que hablamos, por ejemplo, si nosotros vemos nuestra historia como espíritu, vándalos, bárbaros, muchos de ellos también nosotros estuvimos por allá. Eran nosotros, sino aquí en otros sitios. Pero también hoy estamos aquí, podríamos estar ahí invadiendo una ciudad y saqueando y tomando, pero hoy ya nos transformamos, ya descubrimos, mejoramos y estamos aquí en este centro espírita, ya mejores, buscando más luz, porque sabemos que es benéfico a nosotros tener más luz, ¿no? Entonces, las buenas obras que Jesús decía para sus discípulos a venir y hacer era un amor incondicional, compasión, perdón, caridad, benevolencia y curación, que él hacía mucho de eso y que nosotros también. Sanación física, sanación espiritual, sanación emocional, sanación moral, todo eso que los espíritus un poquito más desarrollados es capaz de pasar, de transmitir a los otros que están a sus alrededores, que nosotros somos todo este centro, ¿no? Centro de luz o centro de tiniebla en la sociedad donde vivimos, sea con nuestra familia, ¿no? Somos una referencia para que los que nos ven, los que nos escuchen y los que ven nuestras acciones. Entonces, nosotros, como la manera que somos, la manera que vivimos, ella tiene una cierta influencia a los que están a nuestro alrededor, sobre todo si ya somos mayores, ¿no? Somos como si fuera espejo. Esa es
Él hace eso de esta manera. Padres, por ejemplo, es un ejemplo, madre es un ejemplo. Entonces, todos nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con nuestra vida de cómo actuamos, pensamos y pasamos este conocimiento a aquellos que nos cercan. Todos tenemos esta responsabilidad. Y él pasa un otro mensaje que ya no es solo más para los apóstoles que estaban ahí, ya es global, ¿no? Entonces, y él es reconocido por sus curaciones grandes que hace, sus milagros de hacer el ciego ver, el enfermo caminar, el paralítico caminar. Entonces, todo hace estas cosas grandiosas que llama la atención de la gente. Por eso también que él es muy buscado para que le curen, ¿no? Y la gente creía que estas obras eran grandiosas. Pero él dice que les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores. Entonces, él nos pasa una responsabilidad muy grande. Primero, él nos da esta visión, esta afirmación que nosotros tenemos esta capacidad. Y segundo, que hacemos, que llevamos esta luz que también tenemos en todos nosotros, ¿no? Entonces, simbólicamente, a la ignorancia es un tipo de ciega, ¿no? De ceguera. Y el espiritismo nos ilumina, nos alumbra, nos da una otra visión. Entonces, el espiritismo es el cristianismo aplicado. Y nosotros vemos ustedes que estudian. Aquí no se puede hacer mucho, pero en Brasil, sobre todo, las obras que los centros espíritas hacen, es increíble lo que es. Es mucho de ellos tiene hospitales espíritas. Ahí se puede, porque es más flexible la ley, entonces se puede, por ejemplo, tiene, ¿cómo se dice? Asilos, abrigo para niños, todo eso, y la gente va a la calle, le dan comida a la gente que está en la calle. Entonces se hace mucha caridad en centros espíritas de Brasil por la flexibilidad de la ley y también, y el ideal espírita. Entonces, en Brasil, cuando tenga oportunidad de ver, es algo que realmente se ve el cristianismo aplicado en sus trabajos. Aquí nosotros también tratamos de hacer lo que es posible de acuerdo con las leyes, ¿no? Y también exactamente el cristianismo, nuestra idea es pasar exactamente el conocimiento que Jesús nos dijo, amor incondicional, no importa, somos todos espíritus, estamos todos en el mismo barco, tratando de no ahondar, y ahí y trabajando, luchando para tener un poquito más de felicidad, un poquito más de paz. No hay nadie que no tiene esos ideales en su vida. Entonces, cuanto más nosotros podemos ayudar a cada uno a mantenerse en la superficie, mejor. Estamos haciendo también las obras que van, por ejemplo, que la gente va a bendecir a Dios y que van, porque nosotros estamos haciendo este pequeñito trabajo que Cristo pasó desde su tiempo a través de sus apóstoles y que llegó hasta nosotros aquí, ¿no? Entonces, espiritismo como el cristianismo aplicado. Entonces, eso nos hace que seamos también pequeños apóstoles de Cristo, ¿no? No estuvimos ahí con él, quizás estuvimos directamente, pero hoy no nos acordamos, pero tenemos también este trabajo, esta idea. Y también de brillar nuestra luz delante de los hombres, porque todos tenemos algo que podemos contribuir para mejorar otro y así mejorar a nosotros también, ¿no? Y para que vean estas buenas obras, que aprendan, que vean cómo nosotros actuamos. Otros que no saben bien cómo es. Entonces se ve que nosotros estamos bien, más felices y le preguntan. O se pregunta por qué esta persona está así y yo no. Entonces así, pasando esta enseñanza, nosotros vamos mejorando
uno al otro y vamos a glorificar el Padre que está en el cielo, que nos dio la bendición de estar aquí en la encarnación y también experimentar como espíritu la belleza de la vida, ¿no? Y cabe a nosotros, a cada uno de nosotros, también intensificar esta luz que todos tenemos. Nosotros tenemos unas lecciones que venimos a la tierra a aprender, y una de ellas es aprender a amar. Y Jesús nos trajo esta enseñanza, sin condición, a perdonar también. Esto es súper importante. Hacer el bien, o por lo menos evitar el mal, o de alguna manera hacer una contribución positiva al mundo, al medio donde vivimos, sea con personas, sea con animales, sea con que sea. Contribuir positivamente para el equilibrio de las cosas, para que todos los seres por lo menos tengan un poquito de paz y tranquilidad, empezando por nosotros. En cualquier situación, por ejemplo, de discordia o de que sea, procuremos siempre la paz. En la casa, ¿no? Con maridos, con hijos, siempre procurando la paz. La paz, la armonía es benéfica, ayuda, calma todo, déjanos todo bien tranquilo, ¿no? Cualquier eso. Y adquirir conocimientos. Emmanuel dice que necesitamos 2 alas para llegar a la perfección o cerca. Una es del amor, otra del conocimiento. Conocimiento científico, conocimiento intelectual, muy importante. No tenemos tiempo de aprender eso en una vida, por eso tenemos muchas. Cada vez aprendemos un poquito más. Seguramente cada uno de nosotros tenemos conocimientos que no nos damos cuenta, porque ya hemos experimentado. Seguramente aquí entre nosotros tienes científicos, ¿no? Tienes también los curas, padres, religiosos del pasado, ¿no? Músicos, artistas, aquí entre nosotros, aquí en este momento, aquí todo. Pero en esta encarnación no venimos para eso, venimos para hacer otras cosas. Y futuramente, cuando necesitamos de eso, vamos a tener. Tenemos un conocimiento que no nos damos cuenta. Y para intensificar esta luz es transformar interiormente, ¿no? Es mejorar. Don't help ahí, Carla. Entonces la idea es esa, alumbrarnos, intensificar esta luz. ¿Y cómo hacemos eso? Es muy fácil, es muy fácil. Por ejemplo, nosotros, causa y efecto, eso no es ineludible. No escapamos de esta realidad. No escapamos. Y André Luis dice eso claramente. Todo lo bueno o malo que has hecho hoy, algo con fuerza equivalente beneficiará o causará daño en el futuro, sea en esta vida o sea en otra. A cada uno se le da de acuerdo a sus trabajos o obras. No hay escape o subterfugio ante las leyes de Dios. Hay, sin embargo, una posible abreviatura del karma, o la recompensa o el castigo que llamamos, ¿no? A través de la práctica de la bondad y la caridad, el espíritu puede alterar o disminuir su deuda kármica. Entonces, nosotros tenemos condiciones. Somos el arquitecto de nuestro destino. Nosotros podemos ser lo que tenemos ganas de ser o que no es permitido ser en esta vida cuando queremos. Y cuando hacemos, poner esta energía positiva, haciendo algo que nos mejore y que mejore al ambiente donde estamos. Esto es automático. Y también las personas que nos cercan. Entonces nosotros somos capaces, sí, hoy día, en este momento, de parar, sentar y analizar cómo es que estamos viviendo nuestra vida y lo que es de oscuridad que podemos quitar para intensificar ese brillo, y automáticamente ese brillo se expandirá a nuestro alrededor. Eso todo es automático.
Y una de las maneras más fáciles es analizar si causa y efecto. ¿Cuáles son los efectos? ¿Cómo está nuestra vida en ese momento? ¿Cómo está nuestro nivel de felicidad? De 0 a 10, por ejemplo. Así se mide el dolor. De 0 a 10, ¿cómo está nuestro nivel de felicidad? De 0 a 10, ¿cómo está nuestro nivel de dolor emocional o dolor físico? Lo que sea. Entonces nosotros analizamos. Por los frutos se conoce el árbol. Entonces, si está todo bien, check, 6, 7, 8, bien. Si está de 5 para abajo, mejor ver qué está pasando con el árbol, ¿no? Y si es consecuencia, si estamos cogiendo lo que sembramos, ¿qué es que estamos sembrando? ¿No? Y con eso nosotros podemos erradicar, quitar lo que es que está causando este efecto. ¿Cómo pensamos? ¿No? ¿Cómo sentimos las cosas? ¿Cuánto de rencor tenemos aquí adentro todavía? ¿Cuántas personas tenemos que perdonar? ¿A cuántas personas tenemos que pedir perdón? Por ejemplo. ¿Mis acciones son benéficas para mí y para mi prójimo o no? Con eso. Así analizamos y así arreglamos, quitando. Es como un jardín, ¿no? Entonces, en el jardín tiene las bellas flores, pero también tiene ahí las ¿cómo se llama? Plagas, estos weeds, estas cosas. Hierba mala y todo eso. Entonces, nosotros así también. Nosotros somos bellos. Nosotros tenemos un jardín adentro, un potencial, porque ya llegamos hasta donde llegamos. Pero tenemos las hierbas malas que hay que quitarse para que florimos o florecemos más adentro y para que nos brillemos también más adentro. Y con este brillo vamos a estar en paz y más armonía, ¿no? Más feliz y vamos a poder esparcir, diseminar esta luz que Dios dijo, vos sois la luz del mundo, de su luz, haga su luz brillar. Entonces, nosotros vamos así, incandescéndonos con esta transformación que nosotros aprendemos en el espiritismo. Y con eso expandir el brillo para hacer, seguramente, traer esta nueva realidad que Jesús pudo traer y que nosotros como sus discípulos a través de los tiempos también tenemos nuestra participación. Y así, mucha luz a todos y muchas gracias. Mucha luz a todos. Gracias. Así entonces vamos agradeciendo a Dios, el Divino Padre, que nos dio la oportunidad de tener conciencia de nosotros mismos y de experimentar la belleza de la vida a través de los tiempos. Y de Jesús, su ministro mayor, que vino a traer sus enseñanzas, aclarándonos de la manera correcta de vivir para que podamos también con el tiempo tener la misma paz, el mismo amor que el maestro tenía a todos nosotros y la luz que él tenía dentro de sí, que también seguramente fue fruto de su propio esfuerzo para su mejoría, para su evolución. Y nosotros
ciertamente sabemos que tenemos también y que es nuestro destino también ser así, tener esta paz, tener esta luz. Y rogamos entonces a tu Maestro que esté siempre con nosotros y los espíritus bienhechores de esta casa y también a nuestros ángeles, aquellos espíritus desencarnados y también con los encarnados que hacen parte de nuestra trayectoria evolutiva y que está presente con nosotros, sea en la vida física o sea en la vida no física, ayudándonos, motivándonos para seguir adelante, siempre buscando nuestra mejoría, siempre buscando nuestro progreso, sabiendo que es para nuestro propio beneficio. Agradecidos así, le pedimos entonces que siempre ponga en nosotros, bañe en nosotros con tu luz, con tu paz y con tu amor, ahora y siempre. Así sea.